Amigos de la vida, psicoanálisis, respuesta necesaria. Seguimos con el anterior con respecto al sufrimiento y al aislamiento. Creo que nos habíamos quedado aquí en que existe desde luego otro camino mejor: pasar al ataque contra la naturaleza y someterla a la voluntad del hombre como miembro de la comunidad humana, empleando la técnica dirigida por la ciencia. Así se trabaja con todos por el bienestar de todos. Sigue Freud. Pero los más interesantes preventivos del sufrimiento son los que tratan de influir sobre nuestro propio organismo. Pues en última instancia, todo sufrimiento no es más que una sensación. Solo existe en virtud de ciertas disposiciones de nuestro organismo. Hasta ahí habíamos estado en la primera parte. Seguimos. El más crudo, pero también el más efectivo de los métodos destinados a producir tal modificación es el químico. La intoxicación. No creo que nadie haya comprendido su mecanismo, pero es evidente que existen ciertas sustancias extrañas al organismo cuya presencia en la sangre o en los tejidos nos proporciona directamente sensaciones placenteras, modificando además las condiciones de nuestra sensibilidad, de manera tal que nos impiden percibir estímulos desagradables. Ambos efectos no solo son simultáneos, sino que también parecen estar íntimamente vinculados. Pero en nuestro propio quimismo deben existir asimismo sustancias que cumplen un fin análogo, pues conocemos por lo menos un estado patológico, la manía, y el maníaco depresivo, hoy en día popularizado como, ya te digo, sería increíble entender, pero le dicen que es bipolar. ¿Qué es bipolar? Bueno, antes se estudiaba lo que era la manía, el maníaco depresivo, pero seguimos. También en nuestra vida psíquica normal, la descarga del placer oscila entre la facilitación y la coartación, y paralelamente disminuye o aumenta la receptividad para el displacer. Es muy lamentable que este cariz tóxico de los procesos mentales se haya sustraído hasta ahora a la investigación científica. Se atribuye tal carácter benéfico a la acción de los estupefacientes en la lucha por la felicidad y en la prevención de la miseria, que tanto los individuos como los pueblos, les han reservado un lugar permanente en su economía libidinal. No solo se les debe el placer inmediato, sino también una muy anhelada medida de independencia frente al mundo exterior. Los hombres saben que con ese quitapenas, siempre podrán escapar al peso de la realidad, refugiándose en un mundo propio que ofrezca mejores condiciones para su sensibilidad. Quiero apartarme del mundo, voy para el campo, al monte. Bien. También se sabe que es precisamente esta cualidad de los estupefacientes la que entraña su peligro y su nocividad. En ciertas circunstancias aún llevan la culpa de que se disipen estérilmente cuantiosas magnitudes de energía que podrían ser aplicadas para mejorar la suerte humana. Un breve, amigos de la vida. ¿Cuántos millones de seres humanos están funcionando con el 3, 5, 10, 15 o 20% de sus propias posibilidades de concentración, de atención,
de producción de creatividad. Ajá. Bien. Sin embargo, la complicada arquitectura de nuestro aparato psíquico también es accesible a toda una serie de otras influencias. La satisfacción de los instintos, precisamente porque implica tal felicidad, se convierte en causa de intenso sufrimiento cuando el mundo exterior nos priva de ello, negándonos la satisfacción de nuestras necesidades. Recordarán que yo repito mucho la satisfacción adecuada de las necesidades humanas, religiosas, sociales, personales, pero la satisfacción de las necesidades de una manera adecuada es vida, amigos de la vida, y es salud mental, amigos de la vida. Cuando quieran ver a alguien que está completamente desviado o alguien que está en un brote de psicosis, estudien sobre este aspecto y van a encontrar muchísimas respuestas. Ahora dice, la satisfacción de los instintos, precisamente porque implica tal felicidad, se convierte en causa de intenso sufrimiento cuando el mundo exterior nos priva de ello, negándonos la satisfacción de nuestras necesidades. Seguimos. Por consiguiente, cabe esperar que al influir sobre estos impulsos instintivos, evitaremos buena parte del sufrimiento. Pero esta forma de evitar el dolor ya no actúa sobre el aparato sensitivo, sino que trata de dominar las mismas fuentes internas de nuestras necesidades, consiguiéndolo en grado extremo al aniquilar los instintos, como lo enseña la sabiduría oriental y lo realiza la práctica del yoga. Desde luego, lograrlo significa al mismo tiempo abandonar toda otra actividad, sacrifica la vida, para volver a ganar, aunque por distinto camino, únicamente la felicidad del reposo absoluto. Idéntico camino con un objetivo menos extremo se emprende al perseguir tan solo la moderación de la vida instintiva bajo el gobierno de las instancias psíquicas superiores, sometidas al principio de la realidad. Esto no significa en modo alguno la renuncia al propósito de la satisfacción, pero se logra cierta protección contra el sufrimiento. Debido a que la insatisfacción de los instintos dominados procura menos dolor que la de los no inhibidos. Siempre hay que estar repensando y reanalizando los textos de Freud. Bien, dice aquí, en cambio, prodúcese una innegable limitación de las posibilidades de placer, pues el sentimiento de felicidad experimentado al satisfacer una pulsión instintiva, indómita, no sujeta por las riendas del yo, es incomparablemente más intenso que el que se siente al saciar un instinto dominado. Tal es la razón económica del carácter irresistible que alcanzan los impulsos perversos y quizás de la seducción que ejerce lo prohibido en general. Hemos tratado los perversos, pero lo hemos tratado hasta un límite. Otra técnica para evitar el sufrimiento recurre a los desplazamientos de la libido previstos en nuestro aparato psíquico y que confieren gran flexibilidad a su funcionamiento. El problema consiste en reorientar los fines instintivos de manera tal que eludan la frustración del mundo exterior. La sublimación de los instintos contribuye a ello, y su resultado será óptimo si se sabe acrecentar el placer de trabajo psíquico e intelectual. En tal caso, el destino poco puede afectarnos. Las satisfacciones de esta clase, como la que el artista experimenta en la creación, en la encarnación de sus fantasías, la del investigador en la solución de sus problemas y el descubrimiento de la verdad,
son de una calidad especial que seguramente podremos caracterizar algún día en términos metapsicológicos. Por ahora hemos de limitarnos a decir metafóricamente que nos parecen más nobles y más elevadas, pero su intensidad, comparada con la satisfacción de los impulsos instintivos groseros y primarios, es muy atenuada y de ningún modo llega a conmovernos físicamente. Pero el punto débil de este método reside en que su aplicabilidad no es general, en que solo es accesible a pocos seres, pues presupone suposiciones y actitudes peculiares que no son precisamente habituales, por lo menos en medida suficiente. Y a estos casos el individuo no puede ofrecerle una protección completa contra el sufrimiento. No los resiste con una coraza impenetrable a las flechas del destino y suele fracasar cuando el propio cuerpo se convierte en fuente de dolor. La tendencia a independizarse del mundo exterior, buscando las satisfacciones en los procesos internos psíquicos, manifestada ya en el procedimiento descrito, se denota con intensidad aún mayor en el que sigue. Aquí el vínculo con la realidad se relaja todavía más. La satisfacción se obtiene en ilusiones que son reconocidas como tales, sin que su discrepancia con el mundo real impida gozarlas. El terreno del que proceden estas ilusiones es el de la imaginación, terreno que otrora al desarrollarse el sentido de la realidad fue sustraído expresamente a las exigencias del juicio de realidad, reservándolo para la satisfacción de deseos difícilmente efectuables. A la cabeza de estas satisfacciones imaginativas se encuentra el goce de la obra de arte, accesible aún al carente de dotes creadoras, gracias a la mediación del artista. Quien sea sensible a la influencia del arte no podrá estimarla en demasía como fuente de placer y como consuelo para las congojas de la vida. Mas la ligera narcosis en que nos sumerge el arte solo proporciona un refugio fugaz ante los azares de la existencia y carece de poderío suficiente como para hacer olvidarnos la miseria real. Más enérgica y radical es la acción de otro procedimiento, el que ve en la realidad al único enemigo, fuente de todo sufrimiento, que nos toma intolerable la existencia y con quien, por consiguiente, es preciso romper toda relación si se pretende ser feliz en algún sentido. El ermitaño vuelve la espalda a este mundo y nada quiere tener que hacer con él, pero también se puede ir más lejos empeñándose en transformarlo, construyendo en su lugar un nuevo mundo en el cual quedan eliminados los rasgos más intolerables, sustituidos por otros adecuados a los propios deseos. Quien en desesperada rebeldía adopte este camino hacia la felicidad, generalmente no llegará muy lejos, pues la realidad es la más fuerte. Se convertirá en un loco a quien pocos ayudarán en la realización de sus delirios. Sin embargo, se pretende que todos nos conducimos en uno u otro punto, igual que el paranoico, enmendando algún cariz intolerable del mundo mediante una creación desiderativa e incluyendo esta quimera en la realidad. Particular importancia adquiere el caso en que numerosos individuos emprenden juntos la tentativa de procurarse un seguro de felicidad y una protección contra el dolor por medio de una transformación delirante de la realidad. También las religiones de la humanidad deben ser consideradas como semejantes delirios colectivos. Desde luego,
Ninguno de los que comparten el delirio puede reconocerlo jamás como tal. No creo que sea completa esa enumeración de los métodos con que el hombre se esfuerza por conquistar la felicidad y alejar el sufrimiento. También sé que el mismo material se presta a otras clasificaciones. Existe un método que todavía no he mencionado, no porque lo haya olvidado, sino porque aún he de ocuparnos en otro respecto. ¿Cómo podría olvidar precisamente esta técnica del arte de vivir? Hasta aquí, amigos de la vida, vamos a dejar estas maravillosas, pudiéramos decir, interpretaciones de la realidad que Freud hace en El malestar de la cultura. Seguimos en Psicoanálisis y Respuesta Necesaria y vamos a seguir hasta que terminemos con este capítulo. Muchas gracias.